Amén, ahora sí. Gloria a Dios. Bueno, seguimos. Entonces, vamos a orar como siempre, pidiéndole al Espíritu Santo que sea hablándonos a nuestras vidas conforme a la necesidad que cada uno de nosotros tenemos, conforme a la palabra que Dios ya dispuso para este tiempo, conociendo nuestros corazones. Así que vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias, bendito Dios amado, por permitir, Señor, que estemos en este lugar, en este tiempo, Señor. Gracias, bendito Dios amado, porque tú has cuidado nuestra salida y nuestra entrada, Señor, para estar aquí, Señor, alabándote, adorándote y exaltando tu santo nombre, Señor. Gracias, Padre amado, Señor, bendito Dios, porque tú conoces, Señor, mi corazón. Nada es oculto para ti, Señor. Tú sabes cómo he venido, Señor. Conoces mis cargas, mis preocupaciones, mis afanes, Señor. Conoces todo aquello, Señor, bendito Dios amado, que quizás lo tengo, Señor, aquí oculto, pero que en este día, Señor, estoy dispuesto a entregártelo a ti, Señor. Padre, en este día, Señor, te pido que hables a mi vida, Señor. Habla a mi corazón, Señor, Padre, esa palabra poderosa, Señor, esa palabra tuya, Señor, bendito Dios amado, que me ayuda a levantarme, que me ayuda, Señor, bendito Dios amado, a ponerme de pie, Señor, y a seguir caminando y corriendo la buena carrera, Padre bendito Dios Santo. Espíritu de Dios, como siempre te pedimos, Señor, ayúdanos a tener el entendimiento y discernimiento, Señor, para recibir esta palabra. Ayúdanos a tener también ese espíritu de retención para que esta palabra quede en nosotros y no sea robada, Señor, para que eche raíces, Señor, de fruto y buen fruto, bendito Dios Santo. Padre Santo, como siempre toca mi vida, Señor, con ese carbón encendido, Señor. No permitas que sea yo hablando ni mis pensamientos ni mis sentimientos, sino que sea hablando, Señor, esta palabra que tú, Señor, ya dispusiste, Señor, y que pusiste en mi corazón. Te doy toda gloria y toda honra solo a ti, bendito Dios amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Ahí donde están, díganse, Señor, háblame a mi vida en este día. Amén. ¿Creemos que el Señor nos va a hablar a nuestras vidas? Amén. Gloria a Dios. ¿Estamos dispuestos a recibir esta palabra que Dios ya dispuso para nosotros? Él conoce nuestras cargas, conoce nuestras aflicciones, conoce nuestro andar, nuestro caminar. Para Él nada es oculto. Así que su palabra es siempre viva y eficaz y su palabra nos habla y su palabra nos anima, nos alienta, nos redarguye. ¿Qué es redarguir? Nos enseña a escoger el camino correcto. Redarguir es, te hago reconocer que lo que estás haciendo no es correcto y te muestro cuál es el camino correcto. Entonces la palabra de Dios nos enseña cuál es el camino correcto, pero para enseñarnos cuál es el camino correcto, muchas veces también nos muestra cuál es el camino incorrecto que estamos siguiendo y nos ayuda y nos anima para que nosotros podamos ser cada día muchos mejores. Entonces en este día vamos a hablar de una parábola que nuestro Señor Jesucristo nos dejó en su palabra y que nos va a ayudar a nosotros a entender qué es lo que Él desea de nosotros, qué es lo que Dios desea de nuestras vidas y cómo es que nosotros tenemos que actuar esperando la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo, preparándonos para ese tiempo. Porque todos creemos que Él va a regresar, ¿no es cierto? Creemos que Él va a venir. ¿Y para qué va a venir? A llevarse a su iglesia y a juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces vamos a leer, para empezar, vamos a leer el libro de Mateo. Vamos al capítulo 25, versos del 1 al 13. Mateo capítulo 25, versos del 1 al 13. Amén, dice la palabra de Dios. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras,
id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Gloria a Dios. A ver, vamos a poner un poco de contexto cultural para poder entender qué era lo que estaba sucediendo aquí. En aquellas épocas, en aquellos lugares donde nuestro Señor Jesucristo estaba hablando esta parábola, había la costumbre de que antes de que sucediera la boda, el matrimonio, la ceremonia, el novio se reunía con los invitados, con los amigos y tenía una fiesta antes de la boda. En esta fiesta la novia no podía ir. Ella tenía que estar en su casa esperando a que el novio vaya a recogerla. Entonces esta fiesta duraba unos cuantos días, pero dice que el novio no sabía a qué hora ni cuándo iba a ir a recoger a la novia. El único que sabía esto o el que determinaba esto era el papá del novio. Él les decía, ya es el tiempo, ya es la hora, tienes que ir a recogerla. Entonces, como no se sabía ni el día ni el momento en que iba a recogerla, la novia tenía que estar preparada en todo momento. La novia en todo momento tenía que estar preparada porque en cualquier momento podía llegar el novio. Entonces dice que cuando ya normalmente esto sucedía antes de la medianoche, siempre era en la noche, antes de la medianoche. Algunos dicen que sucedía como media hora antes de la medianoche o un poco antes, pero normalmente era en esas horas. Entonces, la novia siempre tenía que estar preparada. Cuando llegaba el momento, cuando el papá le decía al novio, ahora sí tienes que ir a recogerla, entonces el novio iba y las doncellas que estaban con la novia, que eran las amigas de la novia, 10 doncellas, ellas tenían que salir con estas lámparas encendidas para guiar el camino del novio, para que él entrara y pudiera ir a donde estaba la novia, para poder tomarla, para poder recogerla y llevársela a la ceremonia. Entonces estas doncellas eran las que alumbraban el camino para que el novio en la noche pudiera entrar y recoger a la novia. Una vez que el novio recogía a la novia, se iban ahora sí a donde iba a ser la ceremonia del casamiento, que normalmente era en la casa del padre, y ahí tenían la ceremonia y ahí se casaba. Entonces, eso era la costumbre en esas épocas. Y eso es lo que nuestro Señor Jesucristo nos está contando a nosotros. Nos habla sobre, si nosotros vemos en esta palabra, desde el punto de vista espiritual, el Señor nos dice que el novio va a llegar a recoger a la novia, pero no se sabe en qué momento va a llegar a recogerla. En esta palabra, el novio, ¿a quién está representando? A nuestro Señor Jesucristo. Porque nuestro Señor Jesucristo es el novio de la iglesia es su novia y Él la va a desposar, ¿no? ¿Y a quién está representando las 10 vírgenes? A nosotros, al pueblo, a aquel pueblo que está ahí esperando. ¿Y qué es lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo? Que ese pueblo tiene que mantenerse como preparados y velando. Tenemos que estar velando. Amén. Entonces vamos a ver quiénes son estas 10 vírgenes. Y vamos a ver por qué la palabra, por qué nuestro Señor Jesucristo nos muestra que hay 2 grupos de vírgenes y vamos a ver en las características de cada uno de esos grupos quiénes son y vamos a ver en qué grupo estamos nosotros y en qué grupo queremos y necesitamos estar nosotros. Entonces la palabra nos dice que hay 10 vírgenes, de las cuales 5 que eran prudentes y las otras 5 insensatas. Entonces hay 2 grupos, un grupo de 5 que son insensatas y hay otro grupo de 5 que son imprudentes. Ahora, para entender esto, vamos a ver cuál es el significado de la palabra insensato primero. ¿Qué significa insensato? ¿Qué es una persona insensata? ¿Perdón? Que no entiende, que no comprende. Vamos a ver el significado. Marce, si puedes poner, por favor. Dice insensato.
que muestra imprudencia e inmadurez en sus actos. Los sinónimos son necio o tonto, o sea, una persona imprudente e inmadura. ¿Qué cosa es imprudente para entenderlo mejor? Imprudente, dice, imprudencia es acción que se realiza sin tener en cuenta los riesgos y peligros que estos conlleva. Entonces, una persona insensata es una persona imprudente e inmadura, o sea que es una persona que cuando actúa no tiene en cuenta los riesgos que ese acto que esa persona está haciendo va a conllevar. O sea, como que no le importa lo que va a suceder después. Hago porque lo quiero hacer, sin importar las consecuencias que esto me traiga después. Esa es una persona insensata. Ahora, ¿qué más decía? Decía que también había vírgenes prudentes. ¿Qué cosa es prudente? Me imagino que lo contrario insensato, ¿no? Entonces vamos a ver qué cosa es prudente. Persona que piensa acerca de los riesgos posibles que conllevan ciertos acontecimientos o actividades y adecua o modifica la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. Entonces, la diferencia entre una persona insensata y una persona prudente, ¿cuál es? Que la persona prudente se da cuenta que sus actos van a traer consecuencias. Esas consecuencias pueden ser buenas o pueden ser malas, pero si esta persona entiende, sabe que estas consecuencias van a ser malas, entonces busca que modificar su conducta. O sea, busca que cambiar. Busca que ya no actuar en esos caminos o en esas formas porque sabe que si se mantiene en eso va a traer perjuicios. Entonces una persona prudente modifica su forma de actuar. Dice, yo quiero cambiar, yo quiero ser diferente, porque si yo no cambio voy a traer perjuicios innecesarios a mi vida. Pero una persona insensata actúa por actuar. Actúa por el momento. Dice, no, a mí no me importa lo que vaya a venir después. Yo no me enfoco en lo que vaya a pasar después. Yo simplemente disfruto la vida ahora. Entonces, esa es la diferencia entre una persona insensata y una persona prudente. ¿Entendimos? ¿Sí? ¿Ya estamos viendo en qué grupo estamos? ¿O en qué grupo queremos estar? Miren que no hay grupo del medio, ¿eh? O sea, siempre cuando la palabra nos habla, y tenemos que tener esto claro, siempre nos habla de dos grupos. Nos habla de las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas. Cuando el Señor dice que la semana pasada vimos, nos hablaba sobre el trigo y la cizaña. Después también si seguimos leyendo y buscamos en la palabra, el Señor nos habla que después los ángeles vendrán a recogernos a nosotros como si fuéramos peces, ¿no? Y los separaba en dos baldes. Recordemos que siempre la palabra nos dice dos, o eres así o eres así, no hay intermedio. ¿Qué es lo que pasa con los intermedios? Dice el Señor Jesucristo. Los va a vomitar. Entonces el Señor nos está mostrando, mira, o tú eres frío o eres caliente, pero no existe el intermedio, porque el intermedio también va para afuera. Amén. Entonces dice que hay dos grupos. Un grupo que es insensato y un grupo que es prudente. Ahora, dice la palabra, lo que acabamos de leer, que era lo que ambos grupos tenían, las lámparas. O sea, a pesar de que un grupo pensaba en las consecuencias de sus actos e intentaba cambiar y el otro grupo no pensaba en las consecuencias de sus actos, dice que ambos grupos tenían la lámpara en sus manos. Ahora, ¿qué cosa representa la lámpara? ¿Qué es lo que todos tenemos? Amén. Vamos a leerlo. Salmo 119, verso 105. Gloria a Dios. Salmo 119, verso 105. Amén. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, la lámpara es la palabra de Dios. Aquella lámpara que era usada, ¿para qué?
para alumbrar el camino. Entonces vemos que los dos grupos lo tienen. ¿Y esto no es lo que el Señor nos prometió? Que Él es un Dios justo y que su palabra todos la iban a conocer, todos la iban a recibir. Entonces vemos que en estos grupos tienen ambos la lámpara y aquella lámpara es la que nos va a ayudar a nosotros a poder alumbrar el camino, aquel camino que nos va a ayudar a nosotros a escoger cuál es lo mejor para mí, qué es lo mejor para mí. Y lo mejor para mí va a depender ¿de qué? De la palabra de Dios. Lo mejor para mi vida va a depender de la palabra de Dios, de lo que la palabra de Dios me está hablando a mí. La palabra de Dios me va a ayudar a mí a reconocer el camino correcto. Y como dije al principio, la palabra de Dios me va a ayudar a mí a redarguir en mi vida lo que estoy haciendo mal para poder yo ser alguien prudente y comenzar a modificar mi conducta, para poder comenzar a caminar conforme a la voluntad de Dios. Amén. La palabra nos dice que todos vamos a recibir la palabra de Dios. Todos la vamos a oír. Y quizás muchos de nosotros físicamente vamos a poder demostrar que conocemos la palabra de Dios, ¿no? Muchos de nosotros vamos a poder decir muchos versículos de memoria. Muchos de nosotros vamos a poder recitar muchos salmos de memoria. Muchos de nosotros vamos a poder demostrarle a la gente que yo soy alguien que estudia la palabra. ¿Y eso es fácil? Si me siento a leerla, si me siento a memorizarla, yo voy a poder mostrarle a la gente, porque cada vez que le hablo, les voy a hablar siempre de la palabra, les voy a hablar cuánto yo conozco de la palabra, y la gente va a decir, wow, esta persona conoce mucho la palabra. Ahora, ¿cuál era la diferencia entre las prudentes y las insensatas? No era la palabra, amén, la diferencia era el fuego que ellas tenían en sus lámparas. La diferencia era de que el fuego en ellas, en una se había apagado y en las otras se mantenía encendido. ¿Y qué cosa era lo que encendía el fuego? El aceite. El aceite que ellas llevaron era lo que estaba manteniendo el fuego encendido. Ahora, vamos a entender bien esto, porque es muy importante que lo entendamos. No es cuánto yo conozco de la palabra, sino es cuánto yo estoy poniendo la palabra por obra. No es cuánto la gente vea que yo sé de memoria la palabra, sino es cuánto la gente vea que yo estoy actuando como la palabra manda. Lo más importante no es tener la lámpara en la mano. Lo más importante es si es que yo estoy usando la lámpara para lo que debe ser utilizada. Vemos que las dos tenían las lámparas en la mano, pero las dos no la utilizaron de la misma manera, porque unas sí alumbraron el camino para el novio y las otras no. ¿Y por qué no lo hicieron? Porque no tenían aceite. Porque no tenían aceite en ellas. Las mujeres prudentes se preocupaban porque la lámpara se mantuviera encendida, porque el fuego estuviera siempre ahí encendido. Las mujeres insensatas no les importaba, parece. No les importaba porque como vemos, insensato es, yo actúo en el momento y a mí no me importa lo que venga después. Y ellas en ese momento no se dieron cuenta de que iba a demorar el novio, de que las situaciones no iban a ser tan rápido como pensaban y que para después quizás su llama se iba a apagar. Pero más sin embargo las prudentes dijeron, no, yo tengo que mantener esta lámpara encendida. Yo tengo que mantener esta llama encendida. ¿Por qué? Porque el motivo de la lámpara es alumbrar tu camino. Y si tú realmente estás preocupado, si tú realmente quieres conocer o saber o caminar por el camino correcto, tienes que mantener la llama encendida. Si a ti no te preocupa reconocer o saber el camino correcto,
Vas con la lámpara en la mano nada más. Vamos a leer algo para entender. Santiago 1:22. Santiago capítulo 1, verso 22. Amén. Santiago capítulo 1, verso 22. ¿Qué nos dice? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. ¿Qué nos está diciendo ahí? No solamente tengas la lámpara en tu mano, o sea, no solamente oigas la palabra, sino que utiliza la lámpara para lo que realmente es. ¿Y para qué es? Para que alumbre tu camino, para que comiences a caminar o comiences a hacer lo que la palabra te está diciendo. Entonces nosotros podemos conocer mucho la palabra, podemos estudiar la palabra, podemos memorizar la palabra, podemos oír la palabra, pero si no la ponemos por obra, ¿qué dice la palabra? ¿A quiénes estamos engañando? A nosotros mismos. Porque nosotros quizás estamos ahí tratando de que los demás nos vean como personas muy sabias, como personas muy doctas en la palabra, pero en realidad lo que ellos están viendo es un mentiroso o una mentirosa ahí. Porque están diciendo, yo sé o yo veo, yo escucho que esta persona conoce la palabra, pero no lo veo, no la veo actuar conforme a la palabra. ¿Y a quiénes hemos mentido? A nosotros mismos. No nos hemos mentido a las otras personas, porque la palabra claramente dice, por sus frutos los conoceréis. O sea que nuestros frutos van a ser vistos por los demás. Van a estar ahí para ver, para que todos los demás vean. O si es un fruto bueno, bonito, brilloso, o si es un fruto podrido. Seguiré siendo un árbol, pero mi fruto es el que va a hablar de mí. Entonces la palabra me dice, no es solamente yo tengo la lámpara en mi mano, yo conozco la palabra, sino es mantener esa lámpara encendida, reconociendo que tú necesitas y que yo necesito aquel fuego para poder empezar a caminar por el camino correcto. ¿Estamos entendiendo? ¿Sí? Recuerden, iglesia, mis obras no me van a salvar, pero mis obras van a dar testimonio de mi salvación. ¿Entendemos eso? Mis obras no me salvan. Yo no soy salvo por obras. ¿Por qué somos salvos? Por gracia. Pero si yo he recibido por gracia, ¿cómo tengo que darlo? Amén. Y esa gracia, esas obras van a hablar y van a dar testimonio de que soy salvo. La lámpara no es un adorno en nuestras vidas. La palabra de Dios no es un adorno para nosotros. No es para tenerlas bajo el brazo para que todo el mundo nos vea que somos cristianos. No es para tenerla ahí para que todo el mundo vea, wow, mira esta persona. La lámpara, la palabra, es para empezar a cambiar nuestras vidas. La lámpara está ahí para cambiarnos y transformarnos. Para eso es que Dios nos dio su palabra, para que en nosotros haya una transformación, un cambio, y que los demás puedan glorificar el nombre de Dios. Por eso, iglesia, no solamente es conocer la palabra, no solo es tener la lámpara en tu mano, sino es mantenerla encendida. Es el reconocer que sin esa luz no podemos caminar. Sin esa luz no podemos encontrar el camino correcto. La lámpara está ahí para que nosotros sigamos a la luz. ¿Y quién es la luz? Vamos a leerlo, Juan 8:12.
Amén. Dice otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Quién es la luz? Cristo Jesús. ¿Y qué dijo Cristo Jesús que teníamos que hacer con esa luz? Seguirlo. Él dijo, el que me sigue. No dijo el que tiene ahí paradito la lámpara para que todos la vean. No, el que me sigue. O sea, Cristo es la luz, la lámpara es la palabra, Cristo es la luz y Cristo dice, la luz no está ahí simplemente para que tú la veas, está ahí para que la sigas, está ahí para que camines tras esa luz. Por eso la palabra dice que tenemos que ser imitadores de ¿quién? De Cristo Jesús, porque si nosotros somos imitadores de Cristo Jesús, ¿qué está sucediendo en nuestras vidas? Cambio, transformación, una vida nueva en Cristo Jesús. Entonces, la lámpara, la palabra de Dios la tenemos todos, pero se enciende cuando nosotros tenemos a Cristo Jesús en nuestras vidas. Y no solamente se enciende para que esté ahí encendida, sino para que nosotros para que esa luz comience a guiar nuestro camino y comencemos a movernos en el camino que Cristo Jesús quiere para mí. ¿Y cómo se llama eso? Autoridad. Recordemos, los demás veían en Cristo Jesús autoridad. Alguien que hablaba con autoridad. ¿Y por qué lo veían en él y no lo veían en los escribas y fariseos? Amén. Los escribas conocían la palabra porque ellos eran estudiosos y maestros de la palabra, pero no actuaban conforme a la palabra. Mas Cristo Jesús, todo lo que él decía, todo lo ponía por obra. Entonces, cuando Cristo nos dice, tú tienes que seguir la luz, nos está diciendo a nosotros, tú tienes que ser como yo, aquel que tiene autoridad. ¿Cómo nosotros vamos a predicarle a los demás? Con autoridad. ¿Pero qué autoridad? La autoridad de que yo puedo gritar más que tú, que yo puedo hablar más fuerte que tú o que yo conozco la palabra más que tú. No es autoridad. La autoridad de que tú estás viendo en mi vida que yo estoy poniendo por obra la palabra. Que si yo te digo a ti no mientas, tú no estás escuchando mentira de mis labios. Si yo te digo a ti no robes, tú nunca has visto que yo estoy robando. Esa autoridad. Si yo te digo a ti perdona a tus enemigos, tú me has visto a mí, que en mi corazón también siempre hay perdón. Esa autoridad. No es solamente tener la lámpara en tus manos, es encenderla. Y una vez que la encendemos es seguirla, porque dice la palabra que el que la sigue no andará en tinieblas. Vamos a corroborar esta palabra. Vamos a Mateo capítulo 7, verso 24. Mateo capítulo 7, verso 24. Amén. Dice cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cuando hemos leído la parábola de las 10 vírgenes al principio, ¿quiénes eran aquellas que llevaban aceite para mantener la luz de la lámpara encendida? Las prudentes. ¿Y qué nos dice Jesús aquí? De una manera más clara. ¿Quiénes son los prudentes? Cualquiera pues que me oye y las hace. Entonces el prudente no es aquel que se queda solamente en oír la palabra, en conocer la palabra, en memorizar la palabra, en hablar la palabra. El prudente es aquel que la oye y la pone por obra. ¿Vimos la diferencia? ¿Nos quedó claro ya ahora sí? ¿A quién llama el Señor prudente? Aquel que escucha la palabra y la pone por obra. ¿Qué palabra tenemos que poner por obra?
La palabra que hemos oído de Cristo Jesús. ¿Y quién es Cristo Jesús? La luz. O sea, vemos nuevamente que la función de la lámpara, que es la palabra de Dios en mi vida, es la de llevarme por el camino correcto. Y para que esa palabra haga ese efecto en mi vida, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ponerla por obra, caminando detrás o siguiendo a Cristo Jesús. No al hombre, recordemos, a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él es la luz y aquel que lo sigue no caminará en tinieblas. Si seguimos al hombre, muchas veces el hombre nos puede fallar, el hombre nos falla. Y si lo estamos siguiendo a Él, nosotros mismos también vamos a fallar o podemos caer en el mismo hueco que aquel hombre cayó. Lo que quiero que entendamos, iglesia, es la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas. La palabra de Dios se nos ha sido dada para traer convicción a mi vida, para traer esa convicción de hacerme entender de que yo necesito cambiar para ser prudente. Alguien que ve, yo necesito entender que mi camino antes de conocer a Cristo, no antes de conocer la palabra, sino antes de conocer a Cristo, no era la correcta, no era la mejor. Estaba trayendo a mi vida mucho pecado, estaba trayendo a mi vida mucha maldición. La palabra Dios nos la dio para que me traiga a mí esa convicción, la convicción de entender de que yo necesito cambiar. La palabra tiene que hacer eso en nuestras vidas, esa convicción de yo reconocer mi estado de pecador, mi estado de que yo antes caminaba lejos de la gracia. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron, incluido yo. La palabra fue traída a mi vida para darme esa convicción de entender de que yo antes era enemigo de Dios. ¿Y por qué era enemigo de Dios? Porque actuaba en desobediencia, actuaba en la carne. La palabra me tiene que traer a mí esa convicción de que yo necesito transformar mi vida. No solamente traer esa emoción de que qué bonito suena, qué bonito se escucha, cuánta sabiduría, wow. No, tiene que traer esa convicción a tu corazón y al mío de que necesitamos ser transformados. Porque si la palabra no me está trayendo esa convicción, ¿qué dice la palabra? Entonces lo estamos haciendo mentiroso a Él. Porque estoy diciendo yo no soy pecador, yo no necesito un cambio en mi vida, yo soy perfecto. Y al decir eso lo estamos haciendo mentiroso a Él, dice la palabra. Pero si yo reconozco que por más buena gente que he tratado de ser, soy imperfecto, entonces yo voy a tener la palabra en mi vida no solamente para que suene bien en mi vida, sino para que la luz me guíe y me lleve por el camino correcto. Esa convicción que yo necesito para poder ser transformado. ¿Tenemos esa convicción? ¿Tenemos esa convicción de entender que nosotros, todos nosotros necesitamos ser transformados día a día? ¿Para qué llevaron ese aceite a las vírgenes prudentes? Porque ellas, dentro de ellas, entró, necesito llevar aceite. Para iluminar el camino, porque ellas quizás sintieron de que el novio iba a demorar. Y la misión de ellas, el llamado de ellas, era de que esa lámpara nunca se apagara, de que esa lámpara se mantuviera encendida. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué nos hace entender esto en nuestras vidas espiritual? Porque recordemos, acabamos de decir al principio de que en esta cultura, en la cultura de ese tiempo, el novio llegaba a buscar a la novia, pero normalmente era antes de la medianoche. Pero si nosotros recordamos lo que acabamos de leer en las vírgenes prudentes, ¿a qué hora llegó el novio? A la medianoche.
O sea, no llegó a la hora que normalmente se esperaba, sino que hubo un tiempo de espera. Entonces, lo que nos da a entender esto es que siempre hay un tiempo de espera. Y lo único que va a mantener la llama encendida durante ese tiempo de espera, ¿qué cosa es? La cantidad de aceite que tengamos almacenado para que esa llama no se apague. Vamos a verlo de esta manera para entenderlo bien. La palabra a nosotros, y siempre lo repetimos acá, nos ha dicho de que nosotros vamos a pasar por pruebas y aflicciones, ¿no es cierto? Vamos a enfrentar dificultades, ¿no? ¿Alguien de acá no la ha enfrentado? Todos, ¿no es cierto? Entonces la palabra siempre se cumple, nos dice que todos vamos a enfrentar dificultades. Les hago una pregunta, y ya se las hice hace un tiempo, pero ¿cuántos de nosotros, cuando la prueba o la dificultad se ha parado frente de nosotros, nos hemos puesto gozosos? ¿Cuántos de nosotros cuando la prueba o la dificultad tocó nuestra puerta, le abrimos la puerta alegres, diciéndole, wow, bienvenido a mi casa, pasa dificultad, pasa prueba, qué gusto tenerte, te estaba extrañando? ¿Cuántos los hemos recibido así? Yo no. Cuando a mí me viene la prueba y la dificultad, es una lucha en mi vida. El gozo, por más que la palabra me dice gózate en todo tiempo, en ese momento el gozo se me va. Y es una lucha en mi vida, una lucha en mis pensamientos que quieren venir a desanimarme. La prueba o la dificultad muchas veces quiere venir a desanimarnos, quiere venir a bajarnos, quiere venir a debilitarnos. Y todos pasamos por esa lucha. Esa lucha en la que estamos luchando para no caer en desánimo, para no caer en incredulidad, para no caer en todas esas cosas que están queriendo venir a nuestras vidas. Y cuando esas cosas vienen, nos cansamos, ¿o no? ¿No nos cansamos? Agota, ¿no? En lo espiritual y en lo físico. Esas luchas te agotan. Y yo no sé ustedes, pero yo muchas veces cuando estoy en ese tiempo le digo, Señor, ya. Señor, ya. Y el Señor me dice, no. No me lo dice con palabras, pero me lo dice con sus actos. Todavía no es el tiempo. Todavía no es el día ni la hora. Sigue esperando. ¿Y qué sucede en esos momentos? ¿Qué nos dice la palabra que sucedió con las vírgenes? Dice que cabecearon. ¿Qué es cabecear? Se durmieron. ¿Y no es lo que muchas veces nos pasa en medio de la prueba? Como que ese cansancio viene a nuestras vidas. Como que espiritualmente nos queremos dormir. Espiritualmente decimos, ya, comenzamos a bostezar, como se dice, a entrar en un cansancio espiritual en que queremos cerrar nuestros ojos. Si nosotros nos enfocamos y volvemos a ver lo de las vírgenes, ¿qué grupo de las vírgenes se durmió? ¿Las prudentes o las insensatas? Los dos grupos se durmieron. Dice la palabra que las 10 se durmieron. ¿Qué nos está hablando ahí a nosotros? Que por más que nosotros estemos en la palabra, por más que pongamos la palabra por obra, Dios sabe que va a llegar un momento en que vamos a estar cansados. Dios sabe que va a llegar un momento en que nuestros ojos se van a cerrar. Vamos a decir, Dios, ya no puedo más. Dios sabe que va a llegar un momento en que vamos a flaquear. ¿Y por qué creemos que Dios nos puso esta parábola aquí? ¿Por qué creemos que puso eso ahí? ¿Por qué no dijo, y las insensatas se durmieron, más las prudentes se quedaron despiertas todo el día? Si él dijo, velad en todo tiempo. ¿Por qué quiso que nosotros entendiéramos de que aún las prudentes se durmieron? Vamos a leerlo. Salmo 71, 9, 11.
Salmo 71, versos 9 al 11. Salmo 71, versos del 9 al 11. ¿Qué dice él? No me deseches en el tiempo de la vejez. Cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Porque mis enemigos hablan de mí, y los que acechan mi alma consultaron juntamente, diciendo: Dios lo ha desamparado, perseguidle y tomadle, porque no hay quien le libre. Dios quiere que entendamos algo, iglesia. Que cuando nosotros nos sentimos cansados, cuando vienen esos tiempos que decimos de bajones, porque no todo el tiempo no vamos a estar arriba, ¿no? Hay tiempos en que estamos abajo, hay tiempos en que volvemos a subir y tiempos que volvemos a caer. Pero muchas veces cuando estamos abajo, dice la palabra, lo que acabamos de leer en el Salmo, dice que quienes van a venir a nosotros, nuestros enemigos, a decirnos que no hay quien lo defienda. Dios lo ha desamparado. Muchas veces cuando estamos abajo, el enemigo va a venir a decirte: tú ya no tienes salvación. Cuando estamos abajo va a venir el enemigo a decirte: tú ya no tienes perdón de Dios. Cuando estamos abajo el enemigo va a venir a decirte: ¿y dónde está tu Dios? Va a venir a querer poner en nosotros esa culpa y hacernos sentir que realmente sí, nosotros ya no tenemos la gracia de Dios. ¿Qué cosa es la gracia, iglesia? Recibir lo que no merecíamos. Y Dios nos hace entender, mira, las vírgenes prudentes también se durmieron. Las vírgenes prudentes también cabecearon. También tuvieron un tiempo de debilidad. Pero en esa debilidad dice la palabra que Dios en nuestras debilidades, ¿qué cosa es? Él se fortalece. Entonces, Dios lo que quiere hacernos entender es cuando estamos en esos tiempos que los vamos a pasar todos, no escuches al enemigo que viene a decirte: ¿y ahora dónde está tu Dios? No escuches al enemigo que te viene a decirte: tú ya no tienes perdón de Dios, tú ya no tienes salvación. No escuches al enemigo que viene a decirte: ahí te tienes que quedar. Porque eso es lo que Él quiere, que te quedes, que tú y yo, cuando estemos en esos tiempos, nos quedemos ahí. Pero ¿qué hicieron las vírgenes prudentes? A pesar de que se durmieron, su lámpara no se apagó. ¿Por qué? Porque ellas tenían una reserva de aceite. Vamos a explicar bien esto, vamos a entender bien esto. Iglesia, ¿cuántos de nosotros, cuando estamos pasando por pruebas o aflicciones, nos da ganas de orar y de alabar? No, ¿no es cierto? A mí no. A veces cuando estoy en pruebas o aflicciones, dejo de alabar, dejo de orar. Se me hace difícil. Se me hace difícil buscar la presencia de Dios. Cuando estoy pasando por esas situaciones, se me hace difícil levantar las manos a Dios. Estoy cansado, estoy agotado. Cuando estoy en esas pruebas, se me hace difícil buscar la palabra de Dios, correr a ella. Pero ¿qué sucede en esos momentos? En esos momentos, cuando mi carne no quiere leer la palabra por la prueba o la aflicción, cuando mi carne no quiere alabar porque estoy pasando por esa situación, cuando mi carne no quiere levantar las manos a Dios, no quiere buscar su presencia, mi reserva, lo que puse en mi corazón en mis días de alegría y de gozo, comienzan a salir. Y mi espíritu comienza
alabar. Yo no sé si le ha pasado a ustedes, pero cuando yo estoy así en esos tiempos que no quiero buscar la palabra, de repente de dentro de mí, mi espíritu comienza a proclamar la palabra. Cuando estoy en esas situaciones, de repente mi espíritu comienza a hacerme recordar el Salmo 91, que dice que al que habita al abrigo de Dios morará bajo las sombras del Omnipotente y que no tengo que temer mal alguno. Cuando estoy en esos tiempos así en que mi carne no quiere alabar, de repente mi espíritu de la reserva que yo tengo ahí, porque puse el aceite ahí en mis tiempos de gozo, cuando no quiero alabar, mi espíritu comienza a alabar dentro de mí. Mi espíritu comienza a alabar dentro de mí y comienza a cantar y comienza a decir, Señor, ante ti me rindo. Y comienza a cantar esa alabanza que en algún momento tocó mi corazón, esa alabanza que me quebró tanto. Y mi espíritu comienza a alabar, Señor, postrado estoy aquí, me rindo a tus pies. Y por más que mi carne no quiere, mi espíritu sigue y sigue alabando. Y llega un momento en que mi carne dice, ya no doy más. Ya no doy más y me sujeto a ti. Y ahí mi lámpara vuelve a encenderse. Pero ¿de dónde vino todo eso? De aquella reserva que yo tengo adentro. Por eso, iglesia, es muy importante que nosotros leamos la palabra todos los días. Es muy importante que busquemos la presencia de Dios todos los días. Es muy importante que alabemos a Dios en todo tiempo. ¿Por qué? Porque va a haber días en los que yo voy a cabecear. Va a llegar días en los que me voy a sentir débil y cansado para hacerlo. Y si yo no tengo una reserva dentro de mi corazón, ¿qué va a suceder? Mi lámpara se va a apagar. A todos se nos hace difícil orar todos los días. A todos se nos hace difícil leer la palabra todos los días. Pero si yo tengo esa reserva en mi corazón, si yo tengo esa reserva en mi corazón, cuando venga aquel enemigo, cuando yo esté ahí cansado y venga ese enemigo a decirme que estoy débil, que ya no voy a levantarme de ahí, ¿qué es lo que va a suceder? Esa reserva que yo tengo adentro va a salir y va a decir, no te preocupes, porque la palabra a ti como débil te da la autoridad de decir que eres fuerte. Porque la palabra solamente al débil le dice, diga el débil, fuerte soy. Y si tú me dices que soy débil, entonces soy fuerte. Porque la palabra me lo dice. Amén. ¿Tenemos esa reserva, iglesia? ¿O estamos esperando a que venga la prueba para recién buscar? Recuerden, las vírgenes insensatas, cuando vino el novio recién se fueron a buscar. ¿Y les sirvió? No les sirvió. Por eso, iglesia, todos los días, en todo tiempo, en todo momento, tenemos que buscar la palabra y llenar nuestro corazón, que es ese recipiente, llenarlo de esa reserva de aceite. Esa reserva de aceite que tenemos ahí para que cuando despertemos nuestra lámpara siga encendida. ¿Estamos recibiendo? De la abundancia del corazón habla la boca, dice la palabra. ¿Cuáles son las reservas en tu corazón? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿Qué es lo que estamos diciendo, iglesia? Recuerda, la lámpara, la palabra de Dios, está ahí para alumbrar nuestro camino, para que nosotros comencemos a ser cambiados y transformados, para que nuestra vida sea una vida diferente. Por eso Dios nos dice a nosotros que cuando nosotros comenzamos en Cristo Jesús, ¿qué somos? Nuevas criaturas.
Por eso uno le preguntó a Jesús, Jesús, ¿cómo es que voy a nacer de nuevo? ¿Voy a entrar nuevamente al vientre de mi madre? ¿Era eso lo que el Señor se refería? ¿Vamos a nacer físicamente nuevamente? Vamos a cambiar espiritualmente. Vamos a cambiar desde lo adentro, lo que hay adentro de nosotros, para que los demás puedan ver en nosotros aquella luz, puedan ver en nosotros aquel fruto, puedan ver en nosotros aquella palabra, puedan ver que estamos siendo luz. La lámpara está ahí, no como adorno, tiene una función, alumbrar tu camino para que comiences a caminar por el camino correcto. Pero depende de nosotros para qué queremos usarlo. Las prudentes lo usaban para lo que era. Las insensatas lo tenían como adorno. ¿Qué está haciendo la palabra en tu vida? ¿Lo tenemos como adorno o realmente como una luz que está transformando nuestras vidas? ¿Qué sucedió cuando llegó el novio, iglesia? Dice que las prudentes no pudieron, las insensatas no pudieron entrar. Pero si nosotros, decimos, si la lámpara es la palabra de Dios, ¿cómo es posible que ellas no pudieron entrar? ¿Por qué sucedió esto? Si ellas tenían la palabra de Dios con ellas. Vamos a leerlo, Mateo capítulo 7, 21 al 27. Mateo capítulo 7, verso 21 al 27. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre que insensato, que edificó su casa sobre la arena, descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¿Por qué sucedió eso? ¿Por qué las insensatas no entraron si tenían la palabra de Dios? Si tenían la lámpara ahí. Amén. Porque Cristo Jesús mismo, claro, nos dice, Señor, Señor. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que nuestras vidas sean transformadas, que regresemos nuevamente al plan original que Él creó para nosotros. Cuando Él vino, cuando Cristo Jesús vino y se enfrentó a los escribas y fariseos, ¿qué les dijo? Yo voy a decirle lo que realmente la palabra de Dios está diciendo, porque lo que ustedes están haciendo es ley de hombre, palabra de hombre, pero yo les voy a declarar realmente qué es lo que Dios quiere. Y comenzó a declararles, iglesia, ¿por qué no entraron las insensatas? No por falta de la palabra, sino por decisión de ellas mismas, de no hacer lo que la palabra les decía que tenían que hacer. ¿Por qué nos podemos quedar afuera, iglesia? ¿Mm? Porque lo que Cristo nos está hablando aquí no es, nos está hablando de lo que va a suceder.
el día de su regreso. Y dice que en el día de su regreso muchos vamos a decirle, Señor, Señor, no profeticé en tu nombre, no hice milagros en tu nombre, no eché fuera demonios en tu nombre. O sea, no conocía yo tu palabra, Señor. Y el Señor le va a decir, yo no te conozco. ¿Qué significa eso? Tú tenías la palabra, pero nunca me seguiste a mí. Tú conocías la palabra, pero nunca seguiste a la luz. Tu vida nunca fue transformada, nunca fue cambiada. Y vimos que eso era lo que iba a dar testimonio de nuestra salvación. Iglesia, no nos quedemos fuera. Todos estamos conscientes de que los días se han acortado, ¿no es cierto? Todos estamos conscientes de que las señales están por ahí ya. Todos estamos conscientes de que nuestro Señor Jesucristo viene pronto. ¿Estamos conscientes de eso? También estemos conscientes de que muchos de los que decimos Señor, Señor, nos podemos quedar afuera. Que muchos de los que tenemos la lámpara en la mano, se nos puede cerrar la puerta. Y esa puerta no se va a volver a abrir. Recordemos, iglesia, cuando Noé entra al arca con los animales. ¿Quién cerró la puerta? Dice la palabra. Dios cerró la puerta. Y yo me imagino que quizás afuera habían muchos por ahí, corriendo hasta donde estaba Noé, corriendo hacia donde vieron el arca, ahora sí creyéndole. Muchos quizás corrieron ahí desesperados tratando de entrar a esa arca, pero Dios ya había cerrado la puerta. ¿Y alguno de ellos entró? Solo Noé y su familia y los animales que Dios había dispuesto. Iglesia, siento que tenemos que empezar a poner por obra la palabra. Quizás hemos caído en tentaciones, quizás hemos caído en pruebas, quizás hemos cabeceado, nos hemos dormido, pero es tiempo de despertar. Es tiempo de levantarse. Es tiempo de llenar nuestra reserva. Es tiempo de llenar nuestro corazón de aquel aceite. De llenar nuestro corazón de aquella palabra de Dios. Es tiempo de empezar a caminar y de hacer lo que Dios quiere que hagamos. No solamente seamos oidores de ella, sino seamos hacedores de ella. Estos varones le dijeron, Señor, pero no hemos profetizado en tu nombre, no hemos hecho milagros en tu nombre, no hemos botado demonios en tu nombre. ¿Qué cosa es todo eso? Cuando el hombre busca enaltecerse a sí mismo. ¿Por qué no dijeron, Señor, no perdoné a mi hermano en tu nombre? Señor, ¿no fui transformado en tu nombre? No, Señor, ¿acaso no hice milagros en frente de los demás para que todos me vean y me aplaudan? ¿Acaso no boté demonios en frente de los demás para que todos vean y me den la gloria a mí? ¿Acaso no hice, Señor, prodigios o profeticé en tu nombre para que todos escucharan cómo yo conocía tu palabra? Y el Señor dice, esa gloria no es tuya. Porque cuando buscamos la gloria del hombre, estamos actuando contra Dios. Para terminar, vamos a leer Mateo 5, 14, 16. Mateo 5, capítulo 14, verso 16. Amén. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿A quién tienen que glorificar nuestras obras? Amén. Somos la luz y dice que esa luz, ¿de dónde nosotros hemos obtenido esa luz?
de Cristo Jesús, porque nosotros reflejamos la luz de Cristo. Cristo es como aquel sol y nosotros como las estrellas. Las estrellas no dan luz, las estrellas reflejan la luz del sol. Así somos nosotros. Cristo es el centro del universo y nosotros reflejamos su luz. Y cuando reflejamos su luz, ¿para quién es la gloria? Amén, porque Cristo dijo, y todo lo que pidieres lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Nuestras obras van a hablar de mi salvación y mis obras van a glorificar al Padre. Y mi obra es la transformación que la palabra está haciendo en mi vida. Esa es la mayor obra que tengo que demostrar. Cómo la palabra me está transformando, me está cambiando y me está haciendo nuevo. Cómo la palabra está quitando de mí aquel viejo hombre lleno de pecado, aquel viejo hombre lleno de desobediencia, aquel viejo hombre lleno de amargura, de rencor, de odio, y está en mí construyendo un nuevo hombre, una luz que alumbra para que los demás puedan verla y glorificar al Padre. Pero una luz que espera la llegada del novio. Una luz que está ahí encendida, esperando cuando el novio llegue para poder entrar a las bodas del Cordero. Iglesia, ¿ustedes saben qué es la perusia? Es la palabra griega que significa entrada triunfal de un general a la ciudad. Y es la palabra que se utiliza para nombrar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La perusia está pronta. La venida de nuestro Señor está pronta. Él va a venir y va a entrar triunfalmente y va a vencer nuevamente a todo mal. ¿Y qué va a pasar con su iglesia? Va a entrar a aquellas bodas. Va a entrar a aquellas bodas. ¿En dónde estamos nosotros? ¿En qué grupo estamos nosotros? ¿En qué grupo estoy, iglesia? ¿Estoy en el grupo que está velando para que mi fuego no se apague? ¿O estoy en el grupo que actúo nada más, viviendo el momento, sin reconocer lo que Dios quiere para mí en el futuro? ¿Estoy en el grupo en el que el Señor dirá, no te conozco? ¿O en el grupo en el que el Señor dirá, siervo fiel, entra al gozo de tu Señor? ¿En qué grupo quiero estar, iglesia? Así que hoy día Dios nos está hablando y nos está mostrando su palabra. Y esta palabra que hemos recibido hoy día no ha sido solamente una palabra para que después digamos, qué bonito que habló, qué bonito, sino para que comencemos a poner por obra lo que Dios nos está hablando. Comencemos a poner por obra y a cambiar y a ser transformados en nuestras vidas para poder ser prudentes. Quiero que veamos una última vez el significado de prudentes. Persona que piensa acerca de los riesgos posibles que conllevan ciertos acontecimientos o actividades y adecúa o modifica la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. ¿Cuál es el perjuicio que podemos recibir, iglesia? Que la puerta se cierre. Que la puerta se cierre delante nuestro. Así que, iglesia, comencemos a modificar y a cambiar nuestra conducta y adecuarla conforme a la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias. Gracias, bendito Dios, por tu palabra. Gracias, Padre amado, Señor, porque tú nos has hablado hoy día, Señor. Padre, tú nos has mostrado, Señor, tu corazón, tu amor, Señor. Nos has mostrado tu gracia y tu misericordia, Padre Santo. El día de hoy, Señor, hemos recibido tu palabra con gozo, Señor Padre. Hemos recibido tu palabra con corazón abierto, Señor Padre, porque hoy te dijimos, Señor, que nos hablaras a nuestras vidas y hoy, Señor, reconocemos que tú nos has hablado, Señor. Que tú nos has mostrado, Señor, qué es lo que tú quieres, Padre Santo.
Bendito Dios amado, tú nos has mostrado que tú sabes, Señor, que va a haber tiempos, señores, de dificultad en nuestras vidas. Que tú sabes que va a haber tiempos, Señor, en que vamos a estar cansados y trabajados, Señor. En que va a haber tiempos en que nuestra carne no va a querer alabar, no va a querer orar, no va a querer, Señor, doblegarse a ti, Señor. Pero Padre Santo, tú nos has mostrado qué es lo que tenemos que hacer para que en esos tiempos aún, Señor, bendito Dios amado, nuestra llama se mantenga encendida, Señor. Hoy nos has mostrado, bendito Dios, que tenemos que llenar nuestro corazón, Señor, de tu aceite, llenar nuestro corazón de tu palabra, de tu gozo, llenar nuestro corazón de toda oración y de toda alabanza, Señor, para que en esos días, Señor, de cansancio, en esos días en el que cabeceamos, Señor, nuestra lámpara se mantenga encendida, Señor, para que ese aceite que está en nosotros, para que nuestro espíritu siga alabando, para que nuestro espíritu siga adorando, para que nuestro espíritu, Señor, siga levantando manos a ti, Señor, a pesar que nuestra carne no lo quiera, Señor, para que nuestra carne al final se doblegue a tu palabra, nuestra carne se doblegue, Señor, bendito Dios amado, y podamos, Señor, levantarnos y seguir, Señor, caminando, Señor, en los caminos que tú has puesto delante nuestro. Hoy, Señor, tú nos has mostrado, Señor, que no es solamente conocer tu palabra, no es solamente, Señor, tener la lámpara en mis manos, sino que es, Señor, hacer que la lámpara haga lo que tiene que hacer, y es alumbrar mi camino, Señor. Y para ello tú has puesto a tu Hijo amado, a Cristo Jesús, que es la luz, Señor. Y en tu palabra nos dice que aquel que sigue a la luz, aquel que hace lo que la luz dice, Señor, no tendrá tinieblas más, Señor. Oh bendito Dios amado, ayúdanos a ser fuertes, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a poner por obra lo que tú nos hablas, a ser hacedores de tu palabra y no simplemente oidores. Necesito una transformación en mi vida. Hoy reconozco, Señor, bendito Dios, que he estado siendo insensato, Señor. Reconozco, Señor, que he estado actuando, Señor, bendito Dios, Padre, por mis simplemente placeres. Pero hoy reconozco, Señor, que necesito cambiar, que necesito ser transformado, que necesito ser prudente, Señor, que necesito, Señor, tu luz en mi vida, Señor. Hoy entiendo, Señor, que necesito un cambio. Necesito un cambio, Señor, porque no quiero quedarme atrás. Quiero entrar a aquellas bodas. Quiero entrar contigo, Señor. Quiero entrar, Señor, a esa fiesta que tú tienes preparado para tus hijos. Oh, Señor, bendito Dios. Hoy te pido, Señor, que transformes mi corazón. Transforma mi vida. Transforma mi ser, Señor. Tu venida está pronta. El día y la hora no lo sabemos, pero tengo que estar velando. Y hoy te pido, Señor, dame las fuerzas para hacerlo. Dame las fuerzas para hacerlo, Señor. Hoy yo dispongo mi corazón. Hoy dispongo mi corazón, Señor, como ese jarro para reservar, Señor, tu palabra. Hoy mi corazón, Señor, toma tu palabra y lo reserva ahí, Señor. Y yo sé que en el día de angustia tú no dejas caído al justo. Te doy gracias, Señor. Gracias, bendito Dios, Padre eterno. Yo quiero salir de aquí, Señor, no solamente a hablar de tu palabra. Quiero salir a ponerla por obra. Quiero salir para que los demás vean, Señor, en mí ese cambio y esa transformación. Vean en mí, Señor, una luz. Pero una luz no que me glorifique a mí, Señor, sino una luz que te glorifique a ti. Quiero llevar ese testimonio. Oh, bendito Dios amado. Tú eres fiel. Tú eres fiel, Señor. Tú nunca me has abandonado. Hoy yo confieso mis pecados delante tuyo, Señor. Confieso, Señor, mis faltas delante tuyo, Señor. Confieso, Señor, bendito Dios amado, que la lámpara, Señor, no la he estado utilizando como se debería utilizar. Que estaba haciendo solamente un adorno en mi vida. Hoy yo te confieso, Señor, todo lo que hay en mi corazón. Y hoy te pido, Señor,
que me ayudes a encender esta luz. Ayúdame a encenderla, Señor. Y ayúdame a mirarla. Ayúdame, Señor, a enfocarme en ti, a poner mi mirada en ti y a caminar conforme a lo que tú, Señor, deseas para mí. Hoy yo quiero ser aquel hombre prudente, Señor, que edifica su casa sobre la roca. Quiero ser aquel hacedor de tus palabras. Oh, bendito Dios amado, transfórmame. Ayúdame, Señor, a ser transformado, a ser cambiado. Ayúdame, Señor, a ser nueva criatura. Pongo todo delante tuyo, Señor. Pongo todo delante tuyo. Eres tú quien va a hacer el cambio y la obra en mí, Señor. Yo estoy aquí dispuesto, rendido ante ti, Señor. Dispuesto, Señor, a ser cambiado y transformado. Siga ahí, iglesia, orando. Entrégale al Señor. Él conoce las veces que te has dormido. Conoce las veces que te has cansado. Él estuvo ahí contigo cuando tú estabas cabeceando. Ponlo delante de Él. Abre tu corazón a Él y deja que Él ponga la luz ahí. Deja que la luz entre a tu corazón y alumbre hasta el rincón más oculto. Porque donde está la luz no hay tinieblas. Entrégale todo tu corazón a Él. Todas tus cargas, tus faltas, tus aflicciones. Y deja que la luz alumbre tu camino. Y si en este día esta palabra ha tocado tu corazón y tú hoy día has recibido y tienes el deseo en tu corazón de comenzar a caminar por primera vez en aquella luz, de comenzar a caminar guiado por la luz de aquella lámpara. Ha entrado ese deseo en tu corazón de tomar esta lámpara en tus manos y encender la luz y mantenerla encendida para que guíe tus caminos y comenzar a andar conforme a la luz te guíe. Tienes ese deseo en tu corazón, simplemente tienes que entregar tu vida a Cristo, porque Él es la luz. Él es la luz y Él es el camino para llegar al Padre. Y no hay otro camino, solamente Él. Así que si en este día tú quieres recibir a Cristo en tu corazón, o si quizás tú lo habías recibido, pero por circunstancias que solamente tú conoces, te alejaste de aquella luz, por circunstancias que tú conoces, quizás te fuiste al grupo de las vírgenes insensatas, pero hoy día quieres volver a ser del grupo de las vírgenes prudentes. Si hoy día tú quieres reconciliarte con la luz, reconciliarte con Cristo Jesús, este llamado también es para ti. Así que si en este día tú quieres recibir a Cristo o reconciliarte con Él ahí donde estás, simplemente levanta tu mano y repite esta oración después de nosotros. Padre, te doy gracias. Gracias porque tu palabra me habló hoy día. Gracias porque tu palabra, Señor, me ha fortalecido. Y hoy, Señor, hoy yo reconozco, Señor, mis pecados. Reconozco mis faltas. Reconozco mi desobediencia. Pero hoy, Señor, yo te entrego mi vida. Hoy yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Hoy, Señor, bendito Dios, yo levanto mis manos a ti, Señor, para que tú me recibas como tu Hijo. Hoy, Señor, te entrego mi corazón para que sea transformado por ti. Hoy, Señor, bendito Dios, te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Te pido, Señor, que no se cierre la puerta, Señor, para mí. Ayúdame a caminar en tu luz. Hoy, Señor, te pido que me ayudes a poner por obra tu palabra. Gracias te doy, Señor, por tu gran amor y tu gran misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Muchas gracias por acompañarnos. Sabemos que esta palabra ha sido de gran bendición para tu vida. Deseamos poder escuchar de ti y conocer todo lo grandioso que Dios está haciendo en tu vida.
O si tú has entregado tu vida a Cristo y necesitas conocer cuál es el siguiente paso y deseas que te ayudemos en este nuevo y hermoso camino, escríbenos a nuestro correo electrónico y te ayudaremos. Si tienes algún pedido de oración o si simplemente deseas comunicarte con nosotros, estamos siempre atentos para ayudarte. Recuerda que contamos con grupos de oración, grupos de varones, grupos de mujeres, estudios bíblicos que te ayudarán a crecer cada día más en la palabra de Dios. Esperamos que tengas una bendecida semana y con el favor del Señor nos vemos en nuestro próximo servicio. Que Dios te bendiga.